Buenas noches, yo soy Fabián Chamorro. Quiero agradecer por esta iniciativa a la Dirección de Juventud y Deportes de la Municipalidad de Asunción, quien incluyó en su programa de actividades este recorrido virtual, conmemorando ya los 483 años de nuestra capital, Nuestra Señora de la Asunción. Antes de iniciar el recorrido, que tiene una duración de, aunque el video dura 30 minutos, con las explicaciones esto va a ir aproximadamente a 1 hora 20, 1 hora y media. El cementerio de la Recoleta se creó en mayo del año 1842 durante el consulado de Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso. Se habilita recién en octubre de ese año y empiezan a realizarse los entierros en el lugar donde se realizaban anteriormente los entierros, en las iglesias. Se creó este cementerio con el objetivo de descomprimir esos lugares y también por cuestiones de salubridad. En aquella época, el lugar donde ya está la Recoleta era muy alejado del centro de Asunción. Asunción terminaba sobre Independencia Nacional. O sea, las calles principales, el perímetro de Asunción era lo que hoy conocemos como la calle Colón, hasta el Paraguay Independiente, del Paraguay Independiente hasta Estrella y nuevamente hasta Independencia Nacional. Ese era el perímetro que abarcaba en aquel momento nuestra capital. Entonces, el lugar que se eligió en aquella época estaba muy alejado del ejido urbano de nuestra capital. Anteriormente ese lugar era un convento de los monjes recoletos que había sido nacionalizado durante la dictadura de José Gaspar Rodríguez de Francia. Luego volvió a manos de los franciscanos y por eso es que ahí se levantaba una iglesia. Y en torno a esa iglesia es que se crea este cementerio que se llamó Cementerio Mayor de la Recoleta. Bueno, empecemos el recorrido. Vamos a entrar por los pasillos, vamos a hablar de algunos personajes y de paso les comparto algunas fotos para que sea más ameno el recorrido. El ingreso lo hicimos por el portón 4. Entre el portón 4 y el portón 3 está la parte antigua del cementerio, donde están la mayoría de las tumbas patrimoniales dentro del Camposanto. ¿Por qué empezamos por el 4? Porque por más que la parte antigua esté hacia el oeste, o sea, a la izquierda de la iglesia, mucho se perdió durante el saqueo a Asunción en el año 1869, del que vamos a hablar en un ratito. Acá estamos caminando, como le digo, este es el ingreso del portón número 4, vamos a ver nuestro primer mausoleo o nuestro primer personaje, porque la idea es compartir un poco la vida de aquellos personajes. Fíjense acá a la izquierda, estos son los famosos cipreses. Los cipreses son árboles que desde la antigua Roma están relacionados con la muerte. El ciprés tiene una peculiaridad, las raíces no van a los costados, sino que van hacia abajo. Fíjense cómo no levanta acá la vereda, ni siquiera en esta zona, porque las raíces van hacia abajo y no hacia los costados. Lo mismo sus hojas apuntan hacia el cielo, uno de los motivos por los cuales se le usa de manera conmemorativa en los cementerios. Vamos a llegar al primer lugar, que es la tumba de José II de Cud. José II de Cud participó en la guerra de la Triple Alianza. Voy a parar un ratito. Ahí. José II de Cud participó en la guerra de la Triple Alianza a favor del ejército aliado. El ejército argentino creó una unidad de paraguayos que querían pelear la guerra contra el Paraguay
que se llamó la Legión Paraguaya, de ahí viene el término legionarios. Uno de ellos fue José II de Cud, quien desde el año 1869 ingresó de lleno a la política paraguaya, fue presidente de la Convención Nacional Constituyente que creó la Constitución del año 1870 y tuvo preponderancia en todos los gobiernos de Bernardino Caballero, o sea, de la hegemonía del caballerismo a partir del año 1874 hasta la caída del Partido Colorado en 1904, o sea, 30 años. Podemos decir que José II de Cud fue el que reorganizó el Estado paraguayo. Paraguay no tenía ni siquiera sistema impositivo, no tenía sistema bancario, estaba destruido económicamente luego de la guerra. El que le dio una fisonomía como Estado fue este señor, que vivió bajo la estima. Acá está él, este es el uniforme de la Legión Paraguaya, esto es cuando él tenía 19 años. Se retiró la Legión Paraguaya cuando se enteró de los términos del Tratado Secreto, esto es ya en el año 1874, justamente, ya más grande. Esto es cuando fue ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Bernardino Caballero en el año 1881. Su obituario, o sea, es lo que suele salir en los periódicos cuando alguien fallece. Fíjense, es su señora con sus hijos. Él murió el 4 de marzo del año 1909. Él fue acusado de traición a la patria en el año 1898 porque supuestamente quería que Paraguay sea anexado a Argentina. Se realizó un juicio y él ganó, o sea, terminó absuelto. A partir de ahí entró en una depresión. Siempre vivió perseguido por su estigma de legionario, porque la sociedad lo comenzó a tratar así a partir del año 1900 sobre todo. Y ya luego de un accidente cerebrovascular que le había dejado medio postrado, no aguantó más y se terminó suicidando. Esto es el registro del cementerio de la Recoleta de aquel año. Acá está José II de Cud. Acá tenía que ir la fecha y acá el motivo de la muerte. Sin embargo, hay una hoja especial dentro de cada cierto número de hojas en el cual se le ponía a los suicidas. Los suicidas no, en teoría, no tenían que entrar a la iglesia. De hecho, él no entró a la iglesia para ser velado porque él era masón y la iglesia católica prohibía que los masones sean velados dentro de la iglesia. Así que no hay los motivos de su muerte, justamente porque él se había suicidado. Es un personaje polémico de nuestra historia, sin embargo es recordado porque muchos de los avances en educación en Paraguay tienen que ver con su figura. Él es uno de los promotores, junto con Benjamín Acebal, de lo que se conoce como el Colegio Nacional de la Capital, y también fue uno de los promotores de la Universidad Nacional de Asunción. Por eso que a los 100 años de su muerte, en el año 2004, nuestro gobierno sacó, en el año 2009, nuestro gobierno sacó una estampilla en su honor. Este busto mandaron a hacer paraguayos en Buenos Aires un año después de su muerte, y estuvo justamente en la Universidad Nacional de Asunción hasta que un día su familia decidió retirarlo, y hoy en día corona el mausoleo donde descansan sus restos. Este no es él. La Municipalidad de Asunción en el año 1997 creó estas placas para personajes que sirvieron a la patria. Este es su hijo. Salimos de acá, seguimos caminando por el ingreso del portón 4 y nos vamos a ver ahora
Casi todas estas tumbas que vemos a los costados son patrimoniales, que quiere decir que tienen un valor arquitectónico más allá del personaje que descanse en ese lugar. Estamos llegando al Panteón Liberal, el Panteón de la Sociedad 18 de octubre, que es el panteón en el que descansan personajes relacionados al Partido Liberal. Cuando se tuvo la idea de crear este panteón, en el 18 de octubre del año 1891, los liberales intentaron, a través de una revolución, a través de un golpe de Estado, quedarse con el gobierno. No lograron su objetivo y prácticamente fue desbandado el Partido Liberal, puesto que muchos de los implicados en el intento de tomar el poder tuvieron que exiliarse en Argentina. Dos personajes fundamentales que murieron en la refriega son Juan Machaín, liberal que era diputado en esa época, y el mayor Eduardo Vera, que era el presidente del Centro Democrático en aquella época. El Centro Democrático hoy en día es llamado Partido Liberal. Este hecho fue utilizado por muchos años políticamente, y en el año 1895, cuando volvieron a reunirse los liberales, que ya estaban divididos en dos grupos, uno llamado cívicos y otros radicales, deciden crear ese mausoleo. O sea, en el año 1895 es que comienzan a organizarse para crear ese mausoleo. Acá está, otro dice, descansen en paz los esforzados patricios que sacrificaron la vida el 18 de octubre de 1891. Estos son dos recortes de periódicos de la época. Acá están los presos políticos, o sea, los presos que cayeron en Asunción luego del fallido golpe del 18 de octubre. La mayoría de ellos son fundadores del Partido Liberal. Acá está sentado el señor Bartolomé Lleros. Bartolomé Lleros es uno de los niños sobrevivientes de Acostaño. Él peleó en Acostaño. Acá a su lado está Ildefonso Venegas, uno de los fundadores del Partido Liberal, también de mucha importancia en aquella época en el partido. Y acá está a la derecha a la izquierda de Venegas, Emiliano González Navero, el único paraguayo que fue 3 veces presidente de la República, siempre completando el mandato de otros presidentes, porque el Paraguay vivió un periodo de mucha inestabilidad política entre el año 1904 y el año 1912. De los que están acá está don Amancio Insaurralde, quien fue uno de los promotores de crear el mausoleo en honor a los caídos. Esta es la Sociedad Patriótica, este es el acta que crea la comisión que va a levantar ese mausoleo. Como les dije, esto del año 1895, acá se ve vicepresidente de Amancio Insaurralde, de quien les mostré la foto recién. ¿Quién fue el primero que entró en el mausoleo de la Recoleta? El mausoleo liberal del cementerio de la Recoleta se fundó en el año 1925 durante la presidencia de Eligio Ayala. El primero que ingresó a ese lugar fue su tío, José de la Cruz Ayala Alom, un personaje muy importante para el Partido Liberal, porque desde su pluma combativa es que se va dibujando la disidencia dentro del caballerismo que terminó fundando posteriormente el Centro Democrático. Así que el primero que ingresa a ese mausoleo es este señor, José de la Cruz Ayala. Quien lo acompañó años después, cuando muere el doctor Eligio Ayala, en octubre del año 1930, él es primero, como todos los mandatarios de aquella época, todas las personalidades importantes de la política paraguaya de aquella época, primero eran puestos en el panteón liberal, pero en el panteón militar del que voy a hablar más tarde,
y después eran trasladados a las tumbas que le habían preparado. Él fue trasladado al Panteón Liberal. Este es el diario, el día que avisó que murió, falleció el ciudadano más eminente. Esto es el entierro. Esto sería el ingreso por el portón número 3, que es la que está más cerca a la calle Choferes del Chaco. Uno entra por ese portón y a la mano derecha está el panteón militar. Acá se lo ve al presidente de la República en aquel entonces, pero la vamos a ver más cerca. Este es el discurso del ministro del Interior. Este era el presidente de la República de aquella época, José P. Guyari. Acá está el ataúd del doctor Eligio Ayala. Dentro del panteón liberal están otros presidentes de la República como Félix Paiva, que fue el único paraguayo que dirigió los tres poderes del Estado. Fue presidente de lo que hoy es la Corte Suprema de Justicia, fue presidente del Congreso Nacional y fue presidente de la República en 2 oportunidades. El último que ingresó al Panteón Liberal hace un año, no, hace ya 9 años, fue Manuel Gondra. Su familia trajo sus restos desde Villeta y los depositó ahí. Está también José P. Guyari en este lugar, así que es un mausoleo donde hay varios presidentes de la República. Bueno, salimos un ratito del pasillo y nos vamos a una tumba muy emblemática. Este es el mausoleo que se construyó en honor a Elisa Alicia Lynch. En el año 1960 comienzan los actos conmemorativos, esperando ya los 100 años de Cerro Corá, que tenía que ser el 1 de marzo de 1970. Una de las ideas de Alfredo Stroessner fue traer los restos de Elisa Lynch y llevarlos al Panteón de los Héroes, donde están los restos del Mariscal López. Sin embargo, hay que recordar que el Panteón de los Héroes es también el oratorio de Nuestra Señora de la Asunción, que quiere decir que es una dependencia también de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica no permitió que ingrese ahí la Madame Lynch. Hay que recordar que Madame Lynch era una mujer casada cuando tuvo una relación con López. Eso le voy a hablar en un ratito. Eso es una curiosidad histórica. Acá está la urna. Acá está la urna, donde están los restos de Madame Lynch, traídos en el año 1961. Hay mucha iconografía de Lynch. Hay diferentes fotos en diferentes archivos. Estos son diferentes archivos que encontré en Asunción. Hay mucha fotografía. Es un personaje muy icónico esta ya es más anciana, icónico de la historia paraguaya. La curiosidad que les hablé. Siempre se pensó que Lynch se había divorciado en Europa antes de venir con el Mariscal López. Sin embargo, no hubo tal divorcio. Lo que sí hubo es esto. Es una venia que le firmó su marido Javier de Cuatrefages para que Elisa pueda poner a su nombre cualquier propiedad a partir del año 1855 sin que pueda haber ningún reclamo de por medio. ¿Cómo es que esto llega acá a nuestros días? Cuando murió ella, viene uno de sus hijos, uno de los hijos del mariscal, que se llamaba Enrique Solano López, a reclamar los bienes que consideraban que eran de ella. Y para eso tuvo que autenticar y traducir la escritura original en Argentina. Esto se tradujo en Argentina, acá está, dice luego Buenos Aires. Se tradujo en Argentina para comenzar los reclamos por parte de Enrique. Entonces, Madame Lynch nunca se divorció de Javier de Cuatrefages, sino que lo que hubo es una autorización de parte de él para que ella tenga bienes que en aquella época eran importantes, porque las mujeres no tenían derechos civiles ni políticos en nuestro país.
fíjense, acá vamos a ver nuevamente la estatua, acá. Esto también tiene que ver con un discurso nacionalista de aquella época en el cual se hizo creer de que Lynch con sus propias manos cavó la tumba de su... Son dos cruces, por eso ella tiene una pala, esto es una pala. Dos cruces, uno de Mariscal López y otro de su hijo Panchito López. Hoy en día sabemos, gracias a relatos de veteranos, que quien se encargó realmente de enterrarla a López fue el coronel Lino Cabriza, quien después tuvo participación en las muchas revoluciones de posguerra. Ella estuvo presente, pero el tema de que cavó con sus manos la tumba es un mito nada más. Acá está, sirvió a la patria también, la placa. Homenaje a las Fuerzas Armadas en el año 970, 100 años de Cerro Corá. Bueno, ahora nos vamos cerca del Panteón Liberal, en uno de los pasillos, encontramos esta lápida. No es el mausoleo, es solamente queda la lápida del famoso parricidio de Villamor. El parricidio ocurrió el 27 de julio del año 1915, en el que son asesinados Laurent Gadim y Emma Gadim de la Cour por su propio hijo. Como le digo, solamente queda la lápida. Este fue un hecho que conmocionó a Asunción, el país en aquella época. Acá están los protagonistas: el señor Lorenzo Gadín, el asesinado, Emma también asesinado, y los culpables, Gastón Gadín, el hijo de ellos dos, y Cipriano León, quien fue contratado por Gastón para cometer los homicidios. El autor material fue Cipriano, pero Gastón le ayudó. Cipriano con un hacha primero la mata a Emma cuando estaba durmiendo. Ese día Lorenzo se había ido a su tenida masónica, acá está, con los atuendos masónicos, y cuando regresó, al ingresar a la casa con el mismo hacha, es asesinado por Cipriano León. Esta es la reconstrucción del hecho. Acá está Cipriano León. Y los elementos que se usaron, acá hay una botella de querosén porque ellos quisieron simular un incendio después del asesinato. ¿Cómo se enteraron? O sea, ¿cómo es que terminaron cerrando la culpabilidad de Gastón en torno a este homicidio? ¿Por qué les mató Gastón a sus padres? Porque no permitían una relación entre él, que era un hombre de la clase de la sociedad alta, con Ana Meyer, quien era hija de un peón, de uno de los peones de los Gadín. Gastón le dice que les va a matar a sus padres para quedarse con la herencia y poder vivir con ella. Ella muestra la carta y con eso se cierra definitivamente el círculo sobre él y termina siendo enjuiciado. 2 años después del crimen. Así es la forma en que se presentaba anteriormente. Estos son los periódicos de la época. Datos horripilantes, 2 veces parecidas. Interview a los criminales. Este es el obituario que sale en el diario, Lorenzo Gadín y Emma Gadín. Acá invitaba a los deudos, 8:30 de la mañana se les enterró. La gente salía de aquella época desde los tranvías que estaban en el puerto. En el puerto había unos tranvías y desde ahí venían desde el puerto en tranvía hasta la Recoleta o en Villamorra, donde se extendía hasta lo que hoy sería San Martín y Mariscal López, donde terminaba el mapa de Asunción. A partir de ahí era todo bosque. ¿Qué quiere decir? Que a partir de lo que hoy conocemos como San Martín para adelante, no había nada. El 1 de diciembre del año 1917 ellos son ajusticiados. En aquella época había la pena de muerte, fueron declarados culpables y condenaron a la pena de muerte. Un paredón de 7 soldados los fusilaron. Acá está el fusilamiento del sábado, que fue todo un acontecimiento. Miren, fue a las 5:15 de la mañana y estuvo abarrotada la cárcel pública. Miles de personas fueron a presenciar el fusilamiento porque era, como les digo, fue algo que conmocionó a la ciudad. En aquel momento acá se le ve a Gastón parado. Voy a acercar más ahí fotos más cercanas. Acá está el pelotón de fusilamiento. Acá está Cipriano.
Y acá está Gastón sentado esperando su condena. Generalmente cuando ellos estaban sentados ahí podían dar unas últimas palabras. Cipriano no quiso hablar y Gastón Adím le desafió al paredón de fusilamiento y se rompió la camisa. Y terminaron siendo fusilados. Acá ya están los dos muertos. Este es Gastón y este es Cipriano. Ellos fueron enterrados en el cementerio del sur, no dentro del pero en el cementerio El Mangrullo, donde hoy está el Parque Carlos Antonio López, pero no ingresaron al cementerio porque por el crimen que habían cometido, fueron enviados afuera, o sea, al exterior del cementerio, donde días después los restos de ambos fueron robados. Salimos donde estaba la lápida de Gastón Adím, perdón, de los Adím, de los padres de Gastón Adím, y vamos al mausoleo de también otro personaje importante de la historia del Paraguay, el doctor general Benigno Ferreira. Acá está su tumba, ahí dice general doctor Benigno Ferreira. En el Partido Colorado, el personaje más importante dentro de lo que se llamó la Legión Paraguaya fue José II de Cut. En el Partido Liberal fue Benigno Ferreira. Benigno Ferreira se convirtió en presidente del Partido Liberal en el año 1894. Su presencia en Paraguay dividió el Partido Liberal en dos, entre radicales y cívicos, y él fue quien encabezó la revolución de 1904 que llevó al poder al Partido Liberal. Él murió en Argentina en el año 1920 y sus restos fueron repatriados ese mismo año para ser enterrados en este lugar. Acá, justamente, Benigno con su uniforme de la Legión Paraguaya. Él también se retiró de la Legión Paraguaya cuando se enteró los términos del tratado secreto, pero se unió al ejército argentino como secretario de uno de los generales, del ejército de ese país. La foto no es muy buena. Acá, este es él, pero no, este es él ingresando a su función luego de la victoria de los revolucionarios en 1904. El 19 de diciembre del año 1904 se rinden las tropas coloradas y los liberales ingresan triunfalmente a Asunción, encabezados por Benigno Ferreira. En el año 1906 se convierte en presidente de la República del Paraguay por el Partido Liberal. Solamente duró 2 años, puesto que un golpe de Estado dirigido por Albino Jara lo termina deponiendo y él busca nuevamente el exilio en Argentina. Él fue ya al exilio en el año 1874 y estuvo 20 años exiliado en Argentina antes de venir a tomar las riendas del Partido Liberal. Es un estilo neoclásico, o sea, tiene algunos estilos, algunas aproximaciones al estilo neoclásico su panteón. Ese nombre que vieron ahí, Caligaris, era el constructor. Los constructores en aquella época firmaban acá, firmaban su obra. Caligaris es uno de los que hizo las obras más imponentes que hay hoy en día en el cementerio de la Recoleta. Cuando llegamos por el portón 4 hasta el final, doblamos a la mano derecha para ir a tomar la otra avenida principal que da con el portón número 3. Este es el pasillo. Encontramos un mausoleo que es también tumba a la vez, un monumento realmente es, en honor a las hermanas Celsa y Adela Esperar. Acá podemos ver, es del año 1919. Se hizo en honor realmente a Adela Esperati, quien había muerto ese año. Murió muy joven, pero después
como ambas hermanas tuvieron trascendencia en la historia de la educación paraguaya, acá están las dos, Adela, Celsa. Ella muere muy joven y en honor a ella es que se hace este pequeño, una especie de obelisco. Celsa vive más años, llegó a tener una hija también, ella sí dejó descendencia. Una nació en Luque y otra en Luce de Ayala, porque nacieron durante la Guerra de la Triple Alianza, en el éxodo de la población civil, cuando Luque se convirtió en la segunda capital del Paraguay. Allá por el año 1868, otra foto de ellas. Una curiosidad, si ustedes toman un billete de 2000 guaraníes, en teoría tiene que ser en honor a ellas dos. Van a encontrar la foto de Celsa, no así de Adela, quienes probablemente en una confusión pusieron otro rostro. Acá está, esta fue la primera promoción del Colegio Normal de Maestras. ¿Qué era el Colegio Normal? Era el colegio que preparaba a las maestras que después se irían a enseñar en los grados. La directora era Adela Esperati y la vicedirectora era Celsa Esperati. O sea, las dos hermanas eran la encargada de la organización de este colegio de maestras normal. En esa primera promoción egresa una señora que tuvo trascendencia luego también por ser la primera abogada de nuestro país, la señora Serafina Dávalos. O sea, ella fue primero maestra normal antes de convertirse en abogada. Esta es la segunda promoción del año 1898. Fíjense los vestuarios. El atuendo se usaba mucho el negro. Acá está el diario del año 1919 avisando que se iba a hacer una ceremonia, pero esto ya el día después de la ceremonia, en la Recoleta. Fueron cientos de niños de diferentes escuelas de la zona. Estuvo el ministro de Educación de aquella época y estuvieron otros ministros para la inauguración de ese homenaje a Adela Esperati. Acá está. Al depositarse la urna, se depositó la urna de Adela en ese lugar, o sea, en ese lugar están los restos de Adela, no sabemos dónde están los restos de Celsa Esperati, lastimosamente. La llama eterna. Una placa vieja que se robó lastimosamente. Volvemos a tomar el pasillo y nos vamos al... cruzamos lo que sería el ingreso del portón número 3 para ver algunos recuerdos de la guerra del Chaco. Acá tenemos el mausoleo de uno de los héroes de Boquerón, un joven de apellido Campercioli, quien murió combatiendo el 12 de septiembre del año 1932 en Boquerón. Ahí ya vamos a acercar enseguida. Esta es la placa que lo recuerda. Acá está él. Estos son periódicos de la época. Teniente primero Antonio Campercioli. Casi todos los tenientes que perecieron en la guerra eran reservistas, que quiere decir que fueron convocados para las armas, no eran oficiales de carrera. Él murió muy pronto, murió al tercer día de la batalla de Boquerón. La batalla de Boquerón duró 20 días. Y durante el 1932-1933, muchos de los oficiales que perecieron pudieron, o sea, sus restos fueron traídos hasta Asunción para ser enterrados generalmente en el cementerio de la Recoleta. Este es el caso de Campercioli. El sepelio de ayer, acá cuenta el sepelio porque no venía, no lo traían a él solo, sino que iban trayendo grupos de oficiales caídos. Todos estos habían muerto en esa época, en esos días. Rodolfo Sotti, Óscar Otazú, que fue uno de los cadetes del Colegio Militar, Bernardino Morales, que es una calle que van a conocer de Asunción, Antonio Campercioli, Ramón Fernández,
Ellos eran velados en el Círculo Militar y Naval, allá en el centro de Asunción, y luego llevados al cementerio de la Recoleta. Ahí vamos a hacer un acercamiento, es una placa de bronce hecho por sus padres. Morir por la patria es vivir. Tus padres y hermanos te lloran. Su papá, todos los años, recordando su fallecimiento y su cumpleaños, llevaba dinero y golosinas y otras cosas al hospital que estaba en el Colegio Nacional. El Colegio Nacional en aquella época funcionaba donde hoy está, donde después funcionó el Colegio Nacional de Niñas, sobre Iturbe y el presidente Franco. Eso funcionó, ese lugar funcionó como hospital de sangre durante la guerra, y uno de los pabellones de los convalecientes se llamaba Antonio Campercholi. Entonces su papá cada año iba y entregaba dulces y otras cosas para los que estaban ahí siendo atendidos. Esta es la foto que vimos, esto es bronce. Al lado de esa tumba está la tumba de uno de los paraguayos más importantes de la historia del Paraguay, el capitán José Bozano Baglietto. José Bozano Baglietto fue uno de los hombres mejor preparados en aquella época. Él se había recibido en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que hasta hoy en día es el instituto de matemática e ingeniería más importante del mundo. Él había ganado una beca por sus buenas notas, pues él se recibió de arquitecto e ingeniero naval, además de piloto aviador naval en el MIT, y él es el que diseña los cañoneros Paraguay y Humaitá, que permitieron la hegemonía paraguaya en el río Paraguay durante la guerra. Acá está con su traje de piloto, él fue piloto también, entre las muchas cosas que hizo. Este es uno de los cañoneros. Fíjense, estos cañoneros tenían una potencia de fuego impresionante, por eso es que ningún avión boliviano ni se animó a acercarse a bombardearlo. En estos cañoneros iban los combatientes al Chaco, fíjense. Podía cargar de una vez 1.500 hombres. Este es hoy en día uno de ellos, ahí en el puerto en Sajonia. Este ya es más anciano, el capitán, ya cuando concluyó la guerra del Chaco. Este sí es más anciano, con una foto familiar en sus últimos años de vida. Esto es de su fallecimiento. Falleció ayer a las 15 horas, un portal en Sacramento de la Unción. Su casa hoy en día es parte de un supermercado que está sobre la calle Carlos Antonio López. Acá justamente, Casa de Duero, dice Avenida Carlos Antonio López, donde estaba su residencia. El sepelio de los restos mortales del ingeniero, acá cuentan quiénes estuvieron, quiénes fueron los oradores, acá está. Este era el encargado de la Marina, dándolo el último adiós. Stroessner, como Bozano había tenido cierta participación en la Revolución de 1947, no permitía que en actos donde hayan participado personajes ligados a revoluciones contra el Partido Colorado. Recibían honores por ser héroe de la guerra del Chaco, pero enviaba oficiales no de muy alta graduación. Sin embargo, en este acto estuvo Marcial Samaniego, un hombre de confianza de Stroessner y que fue muy amigo y camarada no camarada, pero fue muy amigo de José Bozano. Esto es su entierro en ese mismo lugar donde vimos recién. En este mismo lugar también descansan los restos de José de Indalecio Cardoso, que fue uno de los educacionistas más grandes que tuvo nuestro país. Este es probablemente uno de los mausoleos más bellos que hay en Asunción, en el cementerio, en honor a José Pantaleón Urapilleta. Es un estilo neogótico de una belleza arquitectónica única, con detalles increíbles, y uno los va viendo uno a uno.
Este es José Pantaleón Urapilleta. Aquí fue José Pantaleón Urapilleta, fue héroe de la Guerra de la Triple Alianza. Cuando se iba a rendir Angostura, en diciembre del año 1868, el comandante de esa unidad, que era el inglés George Thompson, le convocó a sus oficiales, de los cuales tres se negaron a rendirse, que eran entre ellos el teniente Fariña, el famoso José María Fariña, y entre ellos también José Pantaleón Urapilleta, quien bajó la bandera paraguaya, la lió a una bala de cañón y la tiró al río para que no caiga en manos de los enemigos. Años después fue y recuperó la bandera. Esa bandera estuvo por muchos años en el anterior Ministerio de Defensa, hoy en día no sabemos dónde está. Este es su obituario. Falleció el 26 de abril del año 1902. José Pantaleón Urapilleta tiene una curiosidad. Él es uno de los fundadores del Partido Colorado, pero años después pasó al Partido Liberal. Su nombre estuvo entre los posibles candidatos a ser presidente en el año 1878, pero al final su candidatura no corrió. Fue ministro del Interior durante ese gobierno también. Ahí pueden ver mejor el mausoleo. Este mausoleo abandonado es de uno de los hombres más importantes de la historia de Paraguay, don Benjamín Acebal. ¿Por qué tan importante? Porque él es uno de los principales responsables de que el Chaco paraguayo sea hoy Chaco paraguayo y no argentino. Él fue el abogado de los intereses del Paraguay en Estados Unidos durante el arbitraje que le dio a Paraguay Villa Hayes, todo el departamento de Villa Hayes. También él fue el promotor, junto con José II de Cut, del Colegio Nacional de la Capital. Además, fue director de ese colegio durante varios años. Del periodo en el que él fue director, salió la generación intelectual más importante del Paraguay, llamado el novecentismo paraguayo. Un hombre fundamental de nuestra historia, un hombre olvidado. Ahí pueden ver su mausoleo cómo está. Esto es el día que se iba a ir a Estados Unidos para ir a defender los intereses de Paraguay. Estuvo 8 meses en Estados Unidos esperando que el presidente Rutherford Hayes falle en el tema de Villa Hayes, o cuando se llamaba Villa Occidental. Falleció el 25 de julio del año 1900. Acá está, pueden ver, hermano, dice, tenía un hermano que se llamaba Emilio Acebal, que fue un niño que peleó en Acostañú, que fue presidente de la República. Él vamos a hablar un ratito más adelante. Acá hay una estatua, esto es la estatua en Villa Hayes de Acebal, acá cerca de la gobernación. Esa misma estatua hay en el Colegio Nacional de la Capital también. Bueno, ahora continuamos por ese mismo pasillo y nos vamos a la tumba de Ignacio Ibarra. ¿Quién fue Ignacio Ibarra? Ignacio Ibarra fue uno de los dos últimos hombres que dio con vida al mariscal Francisco Solano López en la Quiedad de Anigüí, él cuando eso tenía solamente 16 años. Era el escribiente del mariscal López. Y cuando López cayó en la Quiedad de Anigüí, él y el coronel Silvestre Aveiro trataron de ayudarlo, pero ya no pudieron ayudarlo. Llegaron las tropas brasileras y tuvieron que retirarse a ambos. Él tuvo preponderancia luego porque fundó un periódico que se llamó La Democracia en el año 1881, que fue el periódico de más larga vida en aquel periodo, puesto que duró hasta el año 1904, 1881 a 1904. Él murió muy joven, estaba trabajando en la redacción de su periódico, que estaba en las actuales calles Nuestra Señora de la Asunción y Oliva, donde murió de un ataque cardíaco. Este es un cuadro, el cuadro más real que se hizo sobre la muerte de López, del suizo Adolfo Metzelder. Acá está López en el Aquí de Anigüí, y estos son Ignacio Ibarra y Silvestre Aveiro, y ahí están los brasileños disparándoles, por eso es que ellos tuvieron que ganar el bosque, y ella quedó López solo.
Acá está, fue director y redactor de La Democracia, este es su sepelio. Fue uno de los fundadores del Partido Liberal. Fue adherente al movimiento caballerista prácticamente durante todo el periodo desde la fundación de su diario, pero ese último año en el que se fundan los partidos pasó al Centro Democrático y fue uno de sus fundadores. Acá está, en la parte de atrás se ve bien Ignacio Ibarra. 43 años nada más tenía cuando falleció. Pegado al mausoleo Ibarra está la tumba más antigua que sigue en pie en el cementerio de la Recoleta, una tumba en honor a Corina Adelaide Lynch, hija de Francisco Solano López y Alicia Elisa Lynch, quien solo vivió 6 meses. Agosto del 56, febrero del 57, murió de disentería en una época donde no había antibióticos. Murió la nena de disentería. Algunos detalles que ver. Esto es mármol de Carrara, un mármol muy fino. Esto es un poema. El que entiende inglés va a mirar esto y no va a entender todo porque es un inglés antiguo. Así que fíjense después los que saben inglés, que tiene algunas palabras que no son utilizadas hoy en día. Fíjense las antorchas hacia abajo. Todo lo que represente la muerte tiene apunta hacia abajo. Las antorchas, los cañones también van a ver en las tumbas de los militares, los cañones cruzados boca abajo. Esta fue una de las tumbas víctimas del saqueo de Asunción. Acá coronaba el mausoleo un búho. Estas son unas patas del león. Un búho, el búho también es un símbolo de los cementerios. Hay que recordar que los búhos ven a la noche, o sea, su visión está adaptada más para la noche. Es un símbolo de la muerte. Y había un búho ahí que los brasileños rompieron para ver si había algún tesoro dentro de la tumba de Corina de la Lynch. Continuamos ya camino al portón número 4 para ver. Fíjense cómo acá las tumbas son más nuevas que decía el portón número 3. La parte más antigua del cementerio es esta, sin embargo es la que tuvo más modificaciones también. Bueno, esta es la tumba del Juan Bautista Gil y Emilio Gil. Juan Bautista Gil fue el presidente de la República entre el año 1874 y 1877. No llegó al fin de su mandato porque fue asesinado el 12 de abril de ese año, de 1877, en las actuales calles Presidente Franco e Independencia Nacional, donde sus asesinos le dieron un escopetazo. Cuando sus asesinos se iban por el camino a Luque, que en aquella época era lo que hoy conocemos como Avenida España, se encontraron en la zona de Manorá, o sea, muy cerca del cementerio de la Recoleta, con Emilio Gil, quien era hermano del presidente Gil, y también lo asesinaron. Por eso están los dos acá. Ambos fueron enterrados en el cementerio de la Iglesia de la Encarnación. La antigua Iglesia de la Encarnación estaba a metros de lo que hoy es el Congreso Nacional. Esa iglesia se incendió y se reconstruyó en el nuevo lugar que hoy conocemos, en la loma, en Bolocue, se llama la loma donde está la actual Iglesia de la Encarnación. Los restos de ellos fueron trasladados en el año 1881 a este cementerio. Emilio Gil fue Juan Bautista Gil fue el político más importante, el político paraguayo más importante del periodo de ocupación aliada, que duró 7 años, y también uno de los más polémicos, salpicado por muchos hechos de corrupción, por hechos violentos. De hecho, los que le terminaron asesinando tuvieron algún tipo de perjuicio por parte de Gil en el pasado. Acá está con la banda presidencial. Esta banda presidencial
la utilizó desde Carlos Antonio López hasta José P. Montero. Hasta el año 1919 se utilizó esta banda presidencial. Cuando sube Eduardo Scher, se hace una nueva banda presidencial. Esta banda está hoy en día en el Museo del Ministerio de Defensa Nacional. Esta es su señora, la señora de Bedoya. Bedoya era su apellido. Ella fue la única mujer que fue 2 veces primera dama. Cuando enviudó de Emilio Gil, unos años después se terminó casando con Bernardino Caballero. Tuvo 5 hijos con Gil y 2 hijos con Bernardino Caballero. Esta es la construcción donde la asesinaron, o sea, en esta esquina, cuando esto estaba antes en Independencia Nacional y Presidente Franco, hoy en día es un estacionamiento. Cuando él estaba cruzando acá, de acá le salió el asesino y le dio un escopetazo. Ahí hablan de los funerales en honor al presidente que se hicieron en la iglesia de la catedral. Esta es la invitación, que Concepción se llamaba la señora Bedoya Gil. Ahí a metros de la tumba de Juan Bautista Gil está, para mí, la tumba más importante del cementerio de la Recoleta por lo que significó para la historia del Paraguay. Era la tumba donde estaba José Eduvigis Díaz. José Eduvigis Díaz murió luego de convalecer durante varios días por una herida que había recibido de un proyectil desde un barco brasilero, y fue enterrado en el cementerio de la Recoleta, en esta mausoleo mandado a hacer por el Mariscal López en aquella época. ¿Por qué es tan importante este lugar? Porque la reivindicación de Francisco Solano López empezó en esta tumba. Cuando el nombre de Francisco Solano López estaba proscripto, ¿qué quiere decir? Estaba prohibido, estaba mal visto, los que reivindicaron a López comenzaron primero ensalzando la figura de Gil, de Díaz, de Eduvigis Díaz, porque José Eduvigis Díaz no tenía ningún tipo de detractores. Es más, era el héroe máximo de nuestro país hasta esa época. Entonces este lugar se volvió en un lugar de reunión de los que después se convertirían en lopistas. Acá se ve, esta es una placa nueva. Acá coronaba su tumba un busto de bronce que lastimosamente se perdió con el tiempo. Acá están algunas fotos de él. Acá está justamente la manifestación. La primera reunión que se hizo en torno a esa tumba fue el 22 de septiembre del año 1900. ¿Qué quiere decir? La reivindicación de López empezó en el año 1900 en la tumba de José Eduvigis Díaz. Ese día estuvieron cientos de veteranos, entre ellos Bernardino Caballero, Juan Crisóstomo Centurión y otros. La iconografía de la época, esto del año 1901, cuando se le convocaba a la gente para ir a la tumba de José Eduvigis Díaz. Fíjense la belleza del dibujo, esta es la patria, la mujer siempre representa la patria, el león que representa la soberanía, y esta víbora es la triple alianza. Si se fijan en la lengua, tiene 3 ramificaciones que representan a la triple alianza. Esto es un acto que se realizó en el año 1907. Acá está la gente, miles de personas participaban de los actos. Ese año se inauguró el busto de bronce que lastimosamente después se terminó robando. Este es un acto en honor a él en Curupaytí, en el año 1902. Increíblemente recibió honores hasta de quienes fueron sus enemigos. Estos son soldados argentinos, marinos argentinos, yendo al cementerio de Recoleta por lo que es, fíjense la calle, esto era Mariscal López, miren acá hay un árbol, estos eran caminos de tierra, entonces por Mariscal López, esto ya llegando cerca del cementerio. Esto es el ejército argentino. Díaz en Curupaytí fue responsable de la muerte de entre 5.000 a 10.000 argentinos.
fue la sangría más grande en la historia del vecino país. Igual le rindieron honores allá por el año 1906. Esto es en Curupayté. Estos son oficiales paraguayos que después fueron a la guerra del Chaco. Esto es el día, este es el busto que estaba coronando su tumba. Lastimosamente se perdió. Esto es una estampilla que se hizo para la transmisión de mando del general Díaz, el general José Félix Díaz Rivia, que ocurrió en el año 1939. El 1 de marzo del año 1939, los restos de José Luis Díaz son sacados de acá y son llevados al Panteón Nacional de los Héroes. ¿Qué quiere decir? Sus restos hoy están en el Panteón Nacional de los Héroes. Cuando sacaron los restos de Díaz, encontraron que había otras tumbas. Una de las tumbas es de otro héroe de la Guerra de la Triple Alianza, por eso ese lugar sigue siendo importante. Ya no está Díaz, pero sí está este señor que se llamó José Ignacio Genes, héroe de la Guerra de la Triple Alianza, héroe de los lanchones. Él trató de tomar con un grupo comando, héroe de los acorazados, intento de tomar los acorazados, con un grupo comando trató de tomar los acorazados brasileños. En el combate perdió un ojo acá le falta un ojo. Este es el ya más viejo. Sus restos están en este mismo lugar. Acá, fíjense, en el mausoleo tienen las batallas en las que participó José Luis Díaz, Estero Bellaco, este es, Curupayté, por supuesto, Tuyutí también está. Un lugar sencillo, un mausoleo sencillo para tanta trascendencia histórica. Bueno, nos vamos al ingreso del portón número 4, a la mano derecha está este mausoleo que es de Patricio Escobar. Patricio Escobar es uno de los hombres más importantes de la política paraguaya, el compadre Bernardino Caballero. Cuando hablo de compadre, hablo en todos los términos. Pelearon junto a la guerra, pelearon junto a las revoluciones, gobernaron juntos durante décadas, fueron hegemónicos en la política paraguaya entre 1874 y 1904, año en el que cae el Partido Colorado. Y Patricio Escobar se quedó como un ilustre desconocido, sin embargo, Caballero trascendió en el tiempo. Fue presidente de la República. Esto es una foto increíble. Esta es una foto que se tomó él, que el mariscal López ordenó que se le tome en enero del año 1869. Luego de la batalla de Estero Bellaco, de Itabaté, él recibió 11 heridas en el cuerpo, entre heridas de bala y heridas de sables. Y en esa condición logró sacar por los esteros del Ipecuá a más de 400 personas de aquel infierno. Fue llegando y se presentó al mariscal López, o sea, imagínense, caminó desde la zona Villeta, Carapeguá, hasta llegar a Pirayú, para presentarse hasta el mariscal López con la gente que él había sacado de aquel lugar. López, emocionado, le hace sacar una foto. Este era el joven Patricio Escobar, cuando eso era sargento mayor, después fue ascendido a teniente coronel y más adelante a coronel. Con ese rango terminó la guerra. Este ya en la época de las revoluciones, hacienda general en el año 1874. Este ya es después de ser presidente de la República. Él fue presidente de la República entre 1886 y 1890. En aquella época la prensa era libre y le atacaba con todo a los personajes del gobierno. Este es Patricio Escobar. Este es José II de Put. Supuestamente se estaban casando. Este es Bernardino Caballero, dibujado a mujer. Durante el gobierno de Patricio Escobar se crea la Universidad Nacional de Asunción, la Biblioteca Nacional y otros hitos de la educación paraguaya. Otro que ahí se le muestra un asiento en el Senado, este es Patricio Escobar y este es Bernardino Caballero. Ese mismo diario que le atacaba, como en aquella época se creaban clubes políticos, no había todavía partidos políticos, entonces los dueños de los periódicos generalmente tenían pretensiones políticas. En el año 1886 se logró un consenso en torno a Escobar
Es así como que el mismo diario que le atacaba termina ensalzando su nombre como candidato del pueblo. Dice, el gran candidato popular aceptado por unanimidad. Escobar, viva Escobar, viva Escobar. Se convirtió en presidente de la República ese en 1886. Durante su presidencia, acá ya le vuelven a atacar. Acá le está mostrando supuestamente caballero el camino por el cual hizo su gobierno, después de destrucción, muerte, la muerte, mostrándole el camino. La estampilla creada por los 50 años de la fundación de la Universidad Nacional de Asunción, acá está él, Patricio Escobar. Durante su gobierno se fundaron los dos partidos políticos tradicionales, como en aquella época la gente era más institucionalista, él no firma el acta de fundación del Partido Colorado porque era presidente de la República. Cuando termina su periodo presidencial, recién se une al Partido Colorado. Aceval, hermano de Benjamín Aceval, quien les dije que fue un niño que peleó en Acostañú. Él fue presidente de la República entre el año 1898 y 1902. En Cerro Corá, su comandante fue Bernardino Caballero, y el que le depuso del poder también fue Bernardino Caballero. Este es años antes de convertirse en presidente de la República. Emilio Aceval fue un millonario. Esta foto es muy icónica. Acá está este Bernardino Caballero en Concepción. Este que está acá es su sobrino, Facundo Isfram, y este que está acá es Emilio Aceval. El día que le echaron a Emilio Aceval del poder, el Congreso se reunió para aceptar la renuncia. En aquella época era senador Bernardino Caballero y su sobrino, quien era también el candidato de Bernardino Caballero a ser el sucesor de Emilio Aceval. Hubo un tiroteo y un balazo dio en la cabeza de Isfram, quien murió aquel día. El mismo día que fue sacado Emilio Aceval, fue asesinado Facundo Isfram. Esta es una foto ya muy viejo. Emilio Aceval también tiene una peculiaridad. Fue presidente por el Partido Colorado. Luego de la revolución, luego de que lo depusieran en 1902, se cambió de bando, fue al Partido Liberal y adhirió a la revolución de 1904 a favor del Partido Liberal. Tanto así que años después se convirtió en senador por el Partido Liberal. Es el único caso de un paraguayo que fue presidente por un partido y después senador por otro partido. Fue un multimillonario, se hizo muy buena fortuna. Él compra la propiedad que hoy es Murú Villaroga, compra como casa particular. Después de ese lugar se convierte en casa del presidente a partir del gobierno de Higinio Morinho. Pero esa era la casa de don Emilio Aceval, que además tuvo la curiosidad de tener la primera piscina en todo el Paraguay. Esta es su foto. Acá están los liberales recordándolo. Él fue velado, siendo presidente de la República, él fue velado en el Palacio Presidencial, se le llamaba anteriormente al Palacio López o al Palacio de Gobierno. Una belleza arquitectónica, una mezcla de estilos es el que tiene su panteón, ecléptico, el estilo ecléptico, tiene varios estilos en uno solo. Continuamos con el pasillo, vamos a ir a ver una de las tumbas más importantes de la Recoleta. Una curiosidad por el camino, fíjense, esto es una de las tumbas rotas por los aliados para ver si habían valores adentro. Era de una señora apellido Vieira. Es una de las 3 tumbas más antiguas que se encuentran en la Recoleta.
junto a la de Corina, y otra tumba que está al lado del panteón de Eduigis Díaz. Fíjense, esto se rompió. Esto era mármol y se arregló posteriormente. Ahora vamos al panteón militar. El panteón militar fue nuestro primer panteón de los héroes. De hecho, así se referían en los periódicos al lugar. En este lugar descansaron cientos de paraguayos que murieron durante la guerra del Chaco. Tuvo también Silvio Petirosi, que murieron durante la guerra del Chaco y que después fueron trasladados sus restos a otro lugar. Tiene varias placas conmemorativas. Fíjense el detalle que le dije, el tema de las... Estas son las antorchas hacia abajo, más en los otros costados hay cañones hacia abajo. El león que representan los guardias que tiene el mausoleo. Panteón militar. Fíjense este detalle. Ustedes van a ver acá. Este es la calle que da con las rejas del cementerio de la Recoleta. Acá están las rejas del cementerio de la Recoleta. Acá ustedes pueden ver el panteón del que recién hablamos, de Emilia Cebal. Esto es. Acá pueden ver el de José Eduigis Díaz, ahí cerquita. Acá está el de los Gil, los asesinados en 1877. Y acá está el panteón militar. ¿Saben por qué se puso ahí? Justamente porque era un lugar de honor. No tenía que haber nada acá, porque este tenía que ser como un lugar de desfile para ir a llevar los restos del personaje que sea un personaje importante para la historia de Paraguay. Acá había un portón del que se accedía directamente desde la calle. ¿Qué pasó? Con los años, en el año 1960 se comenzó a hacer una construcción que después le voy a mostrar, que es la última de todas las que les voy a mostrar, que tiene que ver con Alfredo Stroessner. A partir de ese año, todos los amigos de Alfredo Stroessner comenzaron a hacer sus tumbas y pegaron por esta reja. Hoy en día no todos son, no todas esas tumbas que están ahí, todos los mausoleos que están ahí son de amigos de Stroessner, algunos son que compraron ya de esos amigos de Stroessner. Entonces, esta línea que está acá no tiene que estar acá. No tiene que estar ninguna construcción por el portón. Le sacó totalmente la perspectiva a nuestro anterior Panteón de los Héroes. Antes de que se habilite el Panteón de los Héroes en 1936, este era nuestro Panteón de los Héroes. Acá está el ingreso, que es el portón 3. Acá está Emilia Cebal, acá está el Panteón Eslavo, y fíjense cómo no hay nada por el portón, por las rejas que dan con la calle. No hay nada. El ferrocarril que pasaba por ahí, acá se ve el panteón militar, que era la idea justamente de que tenga una preponderancia y que se vea desde varios lugares. El primer enterrado en el lugar es un oficial de apellido Almeida, que murió en la Revolución de 1904. Almeida está acá. Lastimosamente, mucho ya traté de identificarle, pero no lo pude hacer. Estos son los oficiales del año 1903, con el presidente Ezcurra. Entre los que están acá está Almeida, quien murió combatiendo a favor del Partido Liberal de 1904. Fue enterrado en Villeta, la revolución ganó. Un año después, sus restos fueron sacados de Villeta y traídos al Panteón Militar. El Panteón de los Héroes, así se llamaban durante la Guerra del Chaco. Todos los oficiales que fueron cayendo en el Chaco, por lo menos un día estuvieron en ese lugar como un honor. Era un honor
que los restos de los militares queden ahí por lo menos un día, y de los presidentes de la República. Todos los presidentes de la República, hasta Eligio Ayala, entraron en el Panteón Militar. Este es el sepelio del coronel José Julián Sánchez, el paraguayo de mayor rango que murió durante la Guerra del Chaco, que también estuvo, por supuesto, en el Panteón Militar. Estos son unos honores que rindieron militares argentinos a los héroes caídos. Acá se ve el panteón nuevamente el panteón de Emilio Cebal, Patricio Escobar. Ellos están yendo al Panteón Militar para depositar en la ofrenda floral. Bueno, cruzamos al otro lado para terminar este recorrido virtual. O sea, terminar esta parte, después venimos con temas que tienen que ver más con la Guerra del Chaco. Acá a la izquierda, ustedes pueden ver el mausoleo del que les hablé hace rato. Acá voy a comparar. Esto era la tumba que estaban preparando, el mausoleo que estaban preparando para Alfredo Stroessner, que está pegado a la iglesia. A partir de esa, varias familias comenzaron. Inclusive acá está Aldo Benítez, la familia Aldo Benítez. Varios otros jerarcas del estronismo hicieron lo mismo y le ganaron a la reja ese espacio que no tiene que estar ahí. En estas tumbas son dos que están pegadas, una de la familia Miskovsky y el otro de la familia Solalinde. La primera de ellas, acá están enterrados dos personajes fundamentales de la posguerra de la Triple Alianza, Cirilo Solalinde y su suegro, José Falcón. Ellos fueron los dos únicos paraguayos que se opusieron, es decir, Cirilo Solalinde, que se opusieron al Tratado de Límites con Brasil, que terminó entregando más de 65.000 kilómetros cuadrados a Brasil luego de la guerra de la Triple Alianza. Cirilo Solalinde era senador y José Falcón era canciller. Le terminaron echando a José Falcón para que se pueda acordar aquel tratado con Brasil. Y Solalinde fue el único que defendió la postura paraguaya. Eso le costó muy caro porque después le terminaron persiguiendo y tuvo que renunciar al Senado. Este ya es más viejo, él murió en el año 1923, alejado ya de la política. Él fue el presidente de la asamblea que creó el Centro Democrático, el Partido Liberal. Cirilo Solalinde fue caballerista también, o sea, estuvo en el grupo de Bernardino Caballero hasta el año 1885 aproximadamente, y después se convirtió en uno de los fundadores del Centro Democrático, Partido Liberal. En esa misma tumba está su suegro, José Falcón, don José Falcón, un hombre recto, responsable de que hoy tengamos nuestro archivo nacional. Él lo cuidó, él lo catalogó. Un hombre fundamental para nuestra historia. Él es el que con Benjamín Aceval hizo los alegatos para que Paraguay pueda defender su villa occidental en Estados Unidos. Al lado de la tumba de ellos está la tumba de los Miskovsky, que era un polaco que sirvió a Paraguay durante la Guerra de la Triple Alianza y murió combatiendo en la Guerra de la Triple Alianza, murió en Curupaytí, pero igual dejó descendencia en Paraguay. Ahí, emparentado a él, está un señor llamado Gustavo Crobato. ¿Quién fue Gustavo Crobato? Fue intendente de Asunción durante la Guerra del Chaco. Su hijo fue a la guerra y lastimosamente pereció. Se llamaba Gustavo Crobato. Este es el intendente, vestido de uniforme militar en aquella época, durante la guerra. Las autoridades civiles también vestían de militares, porque como las calles estaban llenas de militares, o sea, de soldados y eso, por una cuestión de respeto a la autoridad. Entonces, ellos también usaban uniformes militares. Este es su hijo.
que terminó muriendo en un accidente en el arsenal de la Marina. Fue al Chaco y justo, eso es una historia tan trágica, él fue al Chaco, no murió combatiendo, tuvo un franco de 15 días tenía que estar acá y después volver al Chaco, y durante ese tiempo él igual se fue a servir en los arsenales y murió en un accidente. Este de los Miskovsky, fíjense, un estilo neogótico, acá está Miskovsky. Como les digo, él pereció durante la Guerra de la Triple Alianza, pero dejó familia en Paraguay. Julio Correa, uno de los poetas más importantes de nuestro país, es Miskovsky también, Correa Miskovsky, o sea, es descendiente de él. Esto es la tumba de dos hermanos, hemos hablado de dos hermanos fundamentales en la historia de Paraguay, Eugenio Agaray y Blas Garay. Se llevaban un año, Blas Garay era mayor, Blas Garay fue quien se fue a España para ver los documentos que acreditaban la propiedad de Paraguay del Chaco paraguayo. Hizo transcribir todos esos documentos, trajo a Paraguay. Era dueño, este es Blas Garay, vamos a hablar de Eugenio Garay. Eugenio Garay, el menor de los dos hermanos, ellos quedaban huérfanos muy pequeños, entonces les crió la familia de su mamá, porque murió su mamá y su papá. Ellos eran Garay Argaña, la familia Argaña, que vivían en aquella época en Pirayú, se encargó de educarlos, y los dos eran alumnos destacados que terminaron en el Colegio Nacional, hoy Colegio Nacional de la Capital. Uno abrazó el derecho y las letras, y el otro abrazó también era periodista, pero abrazó sobre todo la carrera militar. Eugenio Alejandrino Garay fue uno de los, hasta su faceta de periodista, fue uno de los paraguayos becados a Chile, ya en el año 1911. Increíblemente, Eugenio Garay fue uno de los únicos oficiales de esa camada de oficiales que era colorado. Y en todas las revoluciones, por supuesto, peleó a favor del Partido Colorado. En el año 1911, cuando pierde la revolución su partido, él era muy querido igual por sus camaradas. Y como generalmente sus camaradas tenían altos cargos en esos gobiernos, entonces le enviaron una misión diplomática a Europa. Tiempo después volvió y se alejó definitivamente de ese mundo político y comenzó a escribir en los periódicos. Este ya más grande, don Eugenio Alejandrino Garay. Cuando casi empezó la guerra en el año 1928, él se presentó, pero no le aceptaron porque era ya muy mayor para aquella época. Sin embargo, en 1932, cuando empezó la guerra, se presentó nuevamente y ellos sí la aceptaron porque Paraguay necesitaba más oficiales. Y era uno de los pocos oficiales que tenía experiencia en combate. Acá está él, en el Chaco. Junto con Rafael Franco, fueron los dos oficiales más respetados de la guerra del Chaco, muy queridos por sus tropas. Este señor, con sus 60 años, hizo 60 kilómetros en 3 días caminando con poca agua para salir a la espalda de los bolivianos en Mirendahue el 8 de diciembre del año 1934, que fue una de sus batallas más memorables. Este es el caso increíble cuando él estaba dirigiendo una batalla que se llamó del Carmen, que fue una aplastante victoria paraguaya que dejó miles de prisioneros bolivianos. Falleció su señora, María Telés Foravera de Garay. Cuando le avisan a Garay que murió su señora, le dice el entonces presidente de la República, o sea, ella le dice que le envió un avión para que él venga a Asunción para despedir los restos de su señora. Él en ese momento estaba planificando la batalla del Carmen. Entonces él se excusa y le dice al presidente que él ya cumplió con su señora en la tierra y que le autorice a uno de sus hijos a que vaya a despedir los restos de su mamá porque sus hijos también estaban peleando en el Chaco. Entonces, para entender el nivel de patriotismo de don Eugenio Alejandrino Garay. Blas Garay era su hermano mayor, lastimosamente murió en un hecho violento, en una pelea en diciembre del año 1899. Con sus escasos 27 años ya había escrito 4 libros, había traído todos los documentos relativos a la propiedad paraguaya del Chaco,
dejó una impronta importante. Fue un periodista fundamental de su época y uno de los personajes más brillantes que tuvo nuestro país. Esto cuando murió, 18 de diciembre, hubo un juicio que se le llevó a Néstor Collar, que fue su asesino. Era un joven de 17 años, nada más, cuando le mató a las Garay. En aquella época los juicios eran con jurados, no como hoy en día. Y el jurado absolvió a Collar, que acá dice, lista de los individuos jurados que absolvió al inmolador de Blas Garay, y ponen los nombres. Era como una forma de presionarle a esta gente porque habían soltado al asesino Blas Garay. Así que el asesino Blas Garay terminó siendo absuelto. Bueno, para terminar, esta es una queja que no es contra nuestra actual administración de la municipalidad. Esto es un abandono ya de 30, 40 años atrás. No es de ahora nada más. En el año 1934, la municipalidad de Asunción donó un espacio para este espacio que vemos acá a la izquierda, para los que iban cayendo en el Chaco, para que tengan como un lugar de honor donde sean depositados todos los restos que iban, de los que iban muriendo en el Chaco. Eso fue el año 1934. ¿Por qué le dieron este lugar? Porque en esa época toda esa zona era nueva y estaba lleno de árboles, inclusive había un parquecito. O sea, era un lugar como para venir a sentarte, inclusive en esa época en que la gente iba mucho al cementerio, a sentarte, y un lugar de honor para ellos. Acá está. Un monumento a los héroes del Chaco. Acá dice el decreto, cuando eso era un decreto de la, no era minuta, era un decreto de lo que hoy es la Junta Municipal, en el cual donaba ese espacio para el Ejército Nacional. Se hizo un mausoleo para 408 personas y a partir de ahí varios familiares comenzaron a gestionar el traslado de los restos de sus hijos caídos para ponerlos ahí. De esos 406 lugares, 408 lugares, se llenaron casi 300, de los cuales hoy quedan solamente 25, o sea, menos del 10%. El resto ya fue todo rapiñado. Acá está uno de los, un nombre que todos conocen por la calle Denis Roa. La calle Denis Roa es en honor a Cesario Denis Roa, un oficial caído. Cecilio Ayala también. Todos estos nombres que van apareciendo son Pelayo Prats Gil, son nombres relacionados a hombres que fueron enterrados acá. Heriberto Frutos Brun, este es increíble su historia. Heriberto era de una familia muy adinerada, que pudo haber evitado ir al Chaco porque él justo estaba estudiando en París. De hecho, toda su vida había vivido en París. Sin embargo, cuando empezó la guerra, él quiso venir a pelear por Paraguay, quiso defender el lugar donde nació, porque solamente nació, en muy poco tiempo estuvo antes de ir a otro país, vino. Por supuesto, no estaba ambientado a nuestro calor, varias veces se enfermó en el frente, pero siempre volvía, hasta que un día ya no volvió más. Acá está su foto, después le voy a mostrar su tumba. Margarito Navarro, otra historia muy triste, él murió con su hermano. Su hermano murió en un combate y quedó en tierra de nadie. En tierra de nadie quiere decir que había lugares hasta donde llegaban los bolivianos y los paraguayos, después quedaban en el medio del campo de batalla y nadie los recogía por día hasta que alguien se haga definitivamente con una de las posiciones. Margarito ya no le encontró a su hermano y como que enloqueció, comenzó a buscarlo y se enfermó. Le agarró una enfermedad ya por el Chaco, una enfermedad respiratoria, y terminó muriendo por eso. Y también está en ese mausoleo. Acá está justamente Margarito Navarro, este era él. Edwige Figueredo fue la primera enfermera que llegó al Chaco, murió de disentería, estaba también en ese lugar, ya no se encuentra su tumba.
o sea, su placa. Capaz que ya estén ahí descansando, pero la placa con su nombre ya no se encuentra. Este es Gorgonio Ross, que murió en octubre del 33, acá está. Estos son todos de periódicos de la época. Será inhumado esto en la Recoleta. Acá está Clementino Jara Pastore. Todos muy jóvenes. Chicos de un promedio de edad de 20 años. Emilio Ojeda Rojas. El capitán Luzo Oliveira Silva. Acá está Luzo. Él era, fíjense siempre el rango. Después, en las placas ustedes ven con un rango superior porque cuando vos morías en servicio, te ascendían póstumamente. Él estaba sirviendo en el Chaco, le agarró una enfermedad, fue evacuado a Asunción. Cuando él se sintió mejor, fue enviado a Concepción porque él había prestado servicio en Concepción antes de ir al Chaco. Ahí fue nuevamente atacado por la misma enfermedad y terminó muriendo. No se precisa bien qué enfermedad era que le terminó matando. Federico Catoni. Acá está Federico. Y este es el aviso que le da el comandante de Federico al papá de Federico. Le envía. Así era, lacónico era. Se le avisaba que su hijo había muerto en servicio. A veces los familiares contestaban, aparecían también en los diarios, con una altura y una redacción impecable. Ezequiel Solís, este murió en la Nahua. Y este al otro lado, este es peor todavía. El otro lado estaba pintado, este lado es horrible. Acá está Heriberto Frutos Blum, por ejemplo, entre otros. Acá hay menos ya, Alejandro B. Rivero. En el otro lado hay como 15 y en este lado hay como 7, 8. José del Socorro Colmán. Nemesio Quiñones, que ya rompieron, ahí están sus huesos esparcidos. Murió el 13 de enero. Acá está Nemesio Quiñones, que inclusive dejó una hijita. Ahí, Elena era su hijita. El segundo oficial de más alto rango que murió en la guerra fue el coronel Eugenio, teniente coronel Eugenio Ayala Velázquez, quien fue inclusive uno de los fundadores y primer comandante del Fortín Boquerón. Murió combatiendo en diciembre del año 1934. Este es una urna que tiene, o sea, un espacio que es un poquito más cuidado, aunque justo cuando nos fuimos a filmar se había roto una parte. ¿Por qué está más cuidado? Porque hay varias asociaciones que llevan su nombre y esas asociaciones por lo menos una vez al año van a rendirle honores al coronel Eugenio Ayala Velázquez, que dejó una familia, dejó unos hijos que estaban justamente, algunos son reservistas, otros son promociones del colegio militar que tienen su nombre, entonces van a rendirle honores por lo menos a él. Fíjense, esto y alrededor ver es una vergüenza.
Esto no es responsabilidad de la municipalidad solamente, este es un sitio que le donó la municipalidad en su momento al Estado paraguayo. El Estado paraguayo, en la cabeza del Ministerio de Defensa Nacional, tendría que ser responsable no solamente de cuidar este lugar, sino ya hoy en día trasladar estos restos a un lugar de honor ya creado, que es el memorial del cementerio del cuartel de la Victoria, donde de paso, si la municipalidad esto puede arreglar y puede poner a disposición, ahí estaría recaudando un buen dinero. Estamos hablando de más de 400 espacios y le estarían dando un lugar de honor a nuestros caídos en combate, porque estos cayeron en combate. La promesa del Estado paraguayo en aquella época fue que no se les olvidaría a ellos, o sea, no se les iba a olvidar a quienes dieron la vida por la patria, y como se darán cuenta, tal cosa no ocurrió. Este fue uno de los últimos que murió ya. 6 días antes del cese de fuego, Rodolfo Luis Cuellar Chagüey murió el 6 de junio de 1935 también combatiendo. Bueno, de mi parte es todo. Creo que llegamos a la hora y media, tal como les había prometido. Nuevamente mi agradecimiento a la Dirección de Juventud y Deportes de la Municipalidad de Asunción, también a la Universidad Columbia de Asunción, quien fue la encargada de realizar este material. Muchas gracias, buenas noches.